para mí es muy valiosa y todas las cosas que estás diciendo, Hugo, porque con colegas economistas, bueno, algunos grupos que nos hemos cruzado también, eh, hay una cuestión clave en todo esto, es que el deterioro de la actividad económica y de algunas industrias en particular tiene como un límite difuso en el momento que aparezcan las soluciones o las prevenciones al tratamiento del COVID, ¿no? Entonces, hay un día después, hay un después del COVID, y hay que pensar, me parece, Churchill decía que nunca hay que desperdiciar una buena crisis, porque hay mucha gente que sufre, es una tragedia muy grande esta, pero a la vez también se abren oportunidades de discutir algunas vacas sagradas que en otro momento no se pueden discutir. Y creo que todo lo que estás describiendo del sistema de regulatorio argentino, de la capacidad de la ciencia argentina, puede ser un eje para fortalecer en el futuro, porque Argentina tiene muchas cosas que decir en materia no solamente de salud, sino también de lo bioindustrial, de lo biotecnológico relacionado con la agricultura. Me parece que hay un sector ahí muy importante que puede ser un factor de dinamismo de la economía argentina a partir de algo que tiene mucho valor, como es el conocimiento, ¿no? ¿Vos opinás en ese sentido lo mismo, Hugo? Sí, sí, claro, opino igual. Déjame decirte antes, hacerte un comentario sobre cuál creo yo que es la posición que está tomando el mundo hoy frente a las consecuencias económicas del COVID-19. Yo creo que mientras la cantidad de infectados y la cantidad de muertos no sean muchos y sobre todo que no saturen el sistema sanitario, la economía se va a abrir. Lo estás viendo en Europa, eh, donde, digamos, Italia está abriendo el turismo. Para el turismo para Italia representa el 13% de su PBI, para España el 12%. Entonces, los países, yo creo que cuando empieza a decaer la cantidad de infectados, pero no desaparece, y empieza a disminuir la cantidad de muertos, que tampoco desaparecen, en ese momento los países están privilegiando, y una previsión de que el sistema sanitario no se sature, en ese momento los países están privilegiando la situación económica y no cuidar que no haya ningún enfermo, ningún muerto, cosa que por otra parte es imposible con ninguna enfermedad. Claro. Me parece que esto es lo que uno está viendo que está sucediendo en todos los países europeos. Es decir, lentamente, eh, incluso los países con más problemas, como España, como Italia, como Inglaterra, eh, están abriendo progresivamente su economía, eh, porque hoy, así como en un momento determinado la población valoraba más a los políticos por el cuidado que les ofrecía a los ciudadanos para evitar que se enfermen o se mueran, hoy la población aprieta más para que los políticos atiendan más sus necesidades Económicas. y como la ayuda que los países le han dado a la sociedad, que no es una ayuda que ha surgido en base a excedentes de la economía, sino que ha surgido fundamentalmente en base a mayor endeudamiento y mayor déficit. Eso tiene un límite, si el endeudamiento tiene un límite y el déficit tiene un límite. Pensá que España va a salir de esta crisis con entre el 115 y 125% de deuda en relación a su PBI. Tremendo. Italia va a estar en 140, 150, Inglaterra va a estar por encima del 100, Francia va a estar por encima del 100. Es decir, Alemania, que tenía una deuda del 60% de su PBI, va a salir cerca del 80%, es decir, 75, 80%. Es decir,
los países ya no tienen más recursos para compensar a las personas que se han quedado sin trabajo, a las empresas que no han podido tener actividad económica, eh, y entonces necesitan abrir la economía, por un lado por esa razón, y por otro lado porque la presión de la sociedad es muy grande en ese sentido. Vos me preguntabas, recordame así, refrescame lo que yo te No, contesté. digo, las posibilidades de cara al futuro de Argentina post pandemia a partir de su sistema, digamos, de tanto científico como de regulatorio en relación a lo biotecnológico, tanto en salud como en agricultura, como en... Decía antes que Argentina va a ir en la misma línea que fue el resto de los países. Ya sucedió. Pensá que Argentina aprobó diagnósticos en forma provisional y para venderles al Estado de un modo muy acelerado. Claro, Es decir, hizo lo mismo que lo que hicieron otros países del mundo. Es decir, frente a la necesidad, el tiempo y la revisión y el análisis de algunos productos no se hizo con tanto detalle. Y entonces se aprobó para poder resolver esos temas, ¿no? Y como te decía antes, el sistema científico argentino, yo creo, por ejemplo, vamos a vivir seguramente una situación de bastante autonomía en todo lo que tenga que ver con diagnósticos. claro. Hay varios proyectos, incluso empresas muy importantes que todavía no salieron al mercado, que van a salir, startups que van a salir, empresas que ya tienen contratos y que están esperando eh, últimos resultados, pero todos muy optimistas. Desde el punto de vista del diagnóstico, esta crisis fue positiva para el país porque estimuló a muchas empresas a resolver un problema que en donde Argentina tenía una vacancia. Lo mismo desde el punto de vista de la investigación científica en distintos ámbitos, sistemas de esterilidad, eh, medicamentos, vacunas incluso, hay como un fermento grande. Yo creo que esta epidemia generó en el mundo científico una disminución del secretismo y del egoísmo, porque como normalmente vos como científico te pones a trabajar, a investigar en cosas que no te afectan directamente, que son de tu interés vocacional o tu curiosidad. Acá todos estamos trabajando para el prójimo, pero para uno mismo. Entonces, y para sus familiares, sus amigos, sus seres queridos, ¿no? Entonces, hubo mucha comunicación en el ambiente científico. Y además porque había como un enemigo oculto que no se conocía y que eso genera una situación de pánico generalizado. Entonces, hubo una gran comunicación entre grupos científicos en el país y en el mundo. Hay proyectos que juntan, yo conozco un proyecto que junta investigadores norteamericanos, ingleses, ucranianos, israelíes y chinos, ¿no? Es como, es imposible pensar en otro momento de la historia una combinación así, digamos, ¿no? Entonces, y hay muchos de estos Qué proyectos. buen punto, qué buen punto, qué buen punto, Hugo, ¿no? Porque sabés que yo creo que los chicos, los más jóvenes, yo tengo hijos, un hijo adolescente, el otro es más pequeño, pero uno ve que tienen una actitud natural de compartir, de mostrarse en las redes sociales y de abrirse. Quizás nuestra generación somos más de otra cultura, ¿no? Y incluso esto de estar en una videoconferencia, la pandemia nos ha obligado a utilizar algunas tecnologías que nos resulta poco amigable utilizar
Y esto que vos estás diciendo va en esa misma línea, ¿no? Obligar a algunos científicos acostumbrados más a cuidar el secreto de lo que uno investiga, a abrirse, y creo que esto lo inició China al principio también, que puso a disposición todas las investigaciones que tenían sobre el COVID y le dijo al mundo, bueno, a ver si alguien tiene algo más interesante para decirme que lo que nosotros, hasta donde nosotros hemos llegado. Muy buen punto, Hugo. Sí, así es. No, más allá de los conflictos políticos, rescato mucho la generosidad inicial de los científicos chinos. Han sido muy generosos con la difusión de sus conocimientos. Digamos, los dos hitos iniciales más importantes fue la descripción del genoma del virus, que lo hicieron los chinos, y la descripción del receptor del virus, que lo hicieron los chinos y lo publicaron inmediatamente en los dos. A partir de eso se aceleró mucho la investigación, ¿no? Hoy leía un artículo de un diario de Estados Unidos que contaba un mega contrato que hizo Spotify, que es esta emisora, digamos, por internet, de una persona, digamos, que es un humorista, que es un récord histórico, que está por encima de cualquier banda de música del mundo, y justamente los contenidos de la persona no son los que de alguna manera generan los derechos de propiedad, sino lo que esos contenidos generan, ¿no? A mí me parece que hay una cuestión de cambio que decíamos, no, el valor está en la información. Bueno, quizás hoy el valor está en compartir y lo que implica compartir. Y eso puede generar un cambio muy profundo en el dinamismo de las innovaciones en el mundo, ¿no? Este, yo hubo una pregunta adicional. Yo habitualmente sabés que digo que Argentina no produce alimentos para 400 millones de personas, sino que Argentina produce alimentos para animales. Y creo que una política muy simple, pero muy contundente y muy poderosa para Argentina, es decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos la gran política agrícola de decir, dejemos de exportar en términos relativos tantos alimentos para animales y comencemos a exportar alimentos para humanos? Porque eso nos pone en otro lugar de la cadena trófica, eso nos pone en otro lugar de los términos de intercambio, y además lo pone al sector agropecuario en otro lugar, no solamente en generación de divisas, sino en la generación de mano de obra. También como importante productor agropecuario o bioindustrial. ¿Qué opinas de esto, Hugo? No, yo creo que es un punto que vos hace tiempo que venís introduciendo y que es fundamental, ¿no? Y conozco bastante, hemos hablado antes de esta entrevista en privado, todas las ideas que tenés sobre cómo estimular esto, y la verdad que te felicito porque creo que es necesario que Argentina pase, como vos decís, de vender alimentos para animales a vender alimentos para personas que tienen un valor agregado suplementario a vender alimentos para animales. Yo creo que Argentina está en condiciones. Mira, yo pienso lo siguiente, yo creo que Argentina, en todo lo que es el sector agrario, perdón, Argentina está muy bien posicionada tecnológicamente en el mundo. Nuestros rindes están bastante bien, la productividad está bastante bien. La red de personas que trabajan en el campo, sean universitarios, como personas egresadas de escuelas técnicas, como personas que no han tenido la fortuna de terminar ninguna de estas dos escuelas o universidades, el nivel de preparación de las personas es buena. Si tenemos una red de recursos humanos muy buenos para trabajar en el campo. Hay como una sensibilización de los productores agrarios para buscar la ayuda y el asesoramiento de personas técnicas. Es decir, hay como hay instituciones como CREA, como APRESIDE, en fin, todo un conjunto de instituciones que dan soporte permanente a el INTA, como una institución así que juega un rol importante en la Argentina. Es decir,
hay toda una red tanto técnicas modernas agropecuarias como recurso humano, como eh, la industria digital, el sector digital aplicado al campo. Parece que en el sector agrario estamos muy bien. En el sector pecuario no tanto. Es decir, nosotros seguimos teniendo en la ganadería bovina un porcentaje de testes muy bajos comparado con otros países. Faenamos animales muy livianos. Eh, eh, no, la tecnología no está tan generalizada en la producción pecuaria como está bovina, como está en la producción agraria. Yo creo que ahí hace falta trabajar más, ¿no? Con los productores, creando esa instancia de vinculación entre el sector científico y los productores, ¿no? Y seguramente ahí el INTA y el Ministerio de Agricultura tienen un gran rol para jugar. Creo que en la producción de cerdos hay una parte de los productores que sí están bastante modernizados. Es decir, las granjas de cerdos que se desarrollaron en el país son casi todas nuevas. Hay gente que quiere hacer lo que vos proponés, es decir, que hay gente que quiere, en lugar de vender maíz o soja, transformar tanto el maíz como la soja en carne, digamos, ¿no? Entonces, eh, la producción ovina está como un poco, rezagada. sí, no está en una situación muy brillante, y la producción de pollo con la variación de precio, digamos, está inestable. Porque parece que Argentina tiene una gran capacidad para producir eh, carne de pollo, ¿no? Entonces, me parece que teniendo el soporte esencial, que es la alimentación, que es de lo cual vos te quejás, que es no exportemos más alimentos para animales, transformemos esos alimentos en animales en Argentina para exportar estos al mundo, teniendo esa base, esto que es elemental, y obteniéndolo a costos razonables, las condiciones están. Hace como siempre, para que las cosas se desarrollen estímulos, y yo creo que vos tenés muchas ideas sobre eso y tenés mucha reflexión y mucho pensamiento sobre eso. Y hace falta conocimiento, hace falta culturalizar a los productores para que trabajen en ese sentido. No es fácil, de verdad que no es fácil. Pero yo creo que tenemos eh, lugares del país donde la producción de carne puede aumentar muchísimo. Y, y ahí también hace falta incorporar técnicas agrarias que no están incorporadas. Por ejemplo, la zona del sur de San Luis, el norte de La Pampa, que son grandes extensiones con una receptividad bajísima, 10, 11, 12 animales por hectárea. Ahí hay mucho para hacer en la combinación agricultura-ganadería. Pero me parece que las condiciones están bastante posibles para que, si existe de parte del gobierno un estímulo, una política clara, podamos lograr este objetivo que vos te proponés hace tiempo, que es, y que también definiste de entrada, que es exportar comida para seres humanos y no para animales, ¿no? Así que me parece que las condiciones están dadas. Yo tenía un decano de la facultad que estudié, que es Marcelo Fulón, que, bueno, Dios lo tenga en la gloria, un célebre ingeniero agrónomo de nuestro país, que decía que en Argentina había producción de cerdos, productores de cerdos y productores de chanchos, ¿no? Y que los productores de chanchos era ya hasta en el nombre
generaba algún prejuicio respecto de la producción, ¿no? Y sí, poniéndole números, casi nosotros tenemos cada 2 vacas tenemos un ternero por año, casi. Desde hace casi 100 años. Mirando estadísticas, hace muchos años que Argentina tiene problemas de destete. Tenemos desafíos muy nítidos y muy claros que tenemos, me parece, que hincarles el diente fuertemente. Hugo, no te quiero robar mucho más tiempo, pero una reflexión así medio futurista y que tiene que ver con algún dato de color, no, sino una opinión de color sobre el final de esta entrevista que ha sido realmente maravillosa y te agradezco. El mundo, China, justamente en el año 2019 nos puso arriba de la mesa en Argentina la posibilidad de generar un proyecto de producción de cerdos por otra peste, la fiebre porcina africana, que generó muchas muertes, 200 millones de muertes de cerdos, los que tuvimos posibilidad de ver algunos videitos, una cosa impresionante. Surge ahora el COVID, no estamos exentos en el futuro de que puedan venir nuevas pestes, ¿no? Tanto en el reino de los animales como en el reino de los vegetales. ¿Opinás que el mundo, después de esta experiencia tan global como ha sido el COVID, quedamos más en alerta y más sensibilizados respecto a la posibilidad de que venga otra pandemia, que Dios quiera no sea el reino vegetal, porque creo que sería la agenda diferente a la que estamos viviendo hoy todavía, porque ya pelear por la comida sería una cosa muy, muy delicada, pero considerás que hay una revalorización de los estados respecto a la posibilidad de que venga otra pandemia y una revalorización de las sociedades también en ese rol tan importante que tiene el Estado en el desarrollo de las instituciones a lo largo y ancho del planeta? Sí, yo creo que sí. Habitualmente en muchos países, cuando se trata de resolver la crisis del déficit de algunos países y se empieza a ver en qué se corta el gasto, es muy común que el gasto en ciencia y tecnología se corte, porque no se valoriza bien el rol de la ciencia y de la tecnología. En Argentina, vos sabés que en los últimos años el presupuesto en ciencia y tecnología se cortó. Pero no solo en Argentina, en muchos países del mundo el presupuesto de ciencia y tecnología, cuando un país dice tengo tanto déficit y tengo que disminuirlo tanto, empiezan a cortar y cortan en ciencia y tecnología, en educación y muchas veces en salud. Yo creo que los políticos, por lo menos por un tiempo, porque el ser humano no es muy memorioso, ¿no? Es decir, a veces te olvidas rápido las cosas. Los políticos por un tiempo van a tener muy presente esta crisis. Y fíjate cómo se ha revalorizado en esta crisis al sistema sanitario y a los científicos. Nunca he visto tantos científicos, tantos epidemiólogos y tantos médicos en los programas de más rating de la televisión siendo entrevistados. Entonces me parece que sí, que hay una revalorización y que espero de que sea permanente. Espero que se entienda de que la humanidad inevitablemente vive estas situaciones. Esta epidemia fue anticipada por mucha gente de distintos países con una probabilidad. Y hay posibilidades para la ciencia de crear como patrones que si acontece una nueva epidemia, poder reaccionar con más rapidez que esta. Entonces, creo que sí, que hay una sensibilización, una revalorización de los médicos, del sistema sanitario, médicos, enfermeros, camas, kinesiólogos, y de los científicos. Fíjate que los aplausos que hay en todos los países a un horario determinado para toda la gente que trabaja en el sistema sanitario, que realmente, si lo pensás bien, ha sido una gran víctima de esta epidemia, porque
un gran porcentaje de ellos se enfermaron y se murieron, trabajaron endemoniadamente, no cobraron más, es decir, no tuvieron una mayor remuneración, y se arriesgaron su vida y la de su familia. No quiero hacer un melodrama de esto, pero es la realidad, es así, es así. Entonces, me parece que hay como una revalorización de la sociedad para esto. Espero que la sociedad se lo vaya exigiendo a los políticos y que los políticos no lo olviden. Yo creo que tenemos que concluir que tanto en lo que me planteabas vos antes, de cómo transformar un sistema de producción para animales en un sistema de producción para humanos, requiere de mucha vinculación entre el sector científico y el sector productivo, así como sucedió en el agro, ya que todos los otros sectores requiere recursos del Estado, el presupuesto del Estado, y requiere también, en el caso de anticiparse a una posible epidemia que aparezca nuevamente, requiere que tengamos un sistema científico muy fuerte, muy financiado, muy estimulado, muy reconocido, ¿no? Parece que esta es una de las conclusiones que yo podría sacar una de las conclusiones positivas que podría sacar de esta crisis producida por el COVID. Bueno, Hugo, esperemos que el reconocimiento a veterinarios y agrónomos Bueno, científicos venga sin una peste de animales o de vegetales, ¿no? mira, pensá que una de las grandes esperanzas que hay hoy como tratamiento, vamos a ver qué pasa en el mundo, es un producto veterinario, ¿no? Sí, el Ibomec. De ivermectina, descubierta por un científico japonés y otro irlandés hace ya 35 años, ambos dos ganando el premio Nobel por eso. Y hoy tal vez se pueda transformar en un fármaco. Bueno, hay que verificarlo esto, como en todo lo que te decía antes, ¿no? Por eso cosas empíricas o cosas de laboratorio, no hay un estudio humano. Pero bueno, una Bueno, posibilidad. yo me acuerdo que era chico cuando salió la ivermectina y era toda una revolución. Íbamos al campo de mi viejo y se cuidaba el frasco mucho porque era muy, muy caro en ese momento. Carísimo. Sí, tendría, qué sé yo, capaz que 5 o 6 años yo. Bueno, Hugo, te quiero agradecer muchísimo este tiempo que te has tomado, muchísimo, muchas gracias, muy valioso tu testimonio y bueno, espero también te interesen algunas de las otras charlas que van a continuar en el simposio y te invitamos a hacerlo y por supuesto a disposición para lo que necesites. Muchas gracias a vos, a Fernando, y mucho éxito en el simposio que tan necesario es en este momento. Bueno, fuerte abrazo, Hugo, a la Un abrazo. distancia.